Mi vecina dijo escuchar los gritos de mi hijo en la noche, pero se suponía que ya estaba dormido. Mercedes, una vecina, llamó a mi puerta aquella noche con el rostro desencajado. «He escuchado a tu hijo llorar cada madrugada», me dijo con un hilo de voz. Me quedé helada. «Imposible duerme toda la noche», respondí de inmediato como si esas palabras pudieran alejar la sombra que acababa de colarse en mi casa. Pero ella negó con la cabeza. Sus ojos brillaban de preocupación. Lo vi hurgando en la basura, llorando y gritando como si le doliera el alma. Eso no es normal. Aquella confesión me dejó temblando. Esa misma noche fingí dormir. Eran las 2 de la madrugada cuando un ruido extraño me arrancó del sopor. Me levanté sigilosamente y avancé por el pasillo con el corazón golpeando en el pecho. Si estás aquí conmigo, acompáñame hasta el final. Dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de España escuchas esta historia de dignidad y justicia. Quiero saber hasta dónde llega. Eran casi las 10 de la noche cuando terminé de limpiar la cocina. El aroma del aceite y el sofrito aún flotaba en el aire, impregnando la casa con ese olor tan familiar de toda una vida. Miré el reloj de pared. Las agujas se deslizaban despacio rozando el número 9. Beatriz, mi nuera, acababa de llevarse a Julián, mi hijo de 35 años, a su habitación. Caminaba despacio con los hombros encogidos, como si cargar el propio cuerpo fuese demasiado. Escuché el clic del pestillo al cerrarse la puerta y suspiré convencida de que al fin podría descansar. Siempre he creído que necesita dormir profundamente para que su mente encuentre calma, porque nació con síndrome de Down, y el descanso es esencial para que al día siguiente recupere esa inocencia que tanto le caracteriza. Me quedé un instante de pie frotando mis manos contra el viejo delantal mientras recorría con la mirada cada rincón del salón. El silencio era total, solo se oía el zumbido del ventilador del techo. De repente, una ráfaga de viento sacudió las persianas y las hojas del naranjo del patio comenzaron a susurrar como voces lejanas que no podía descifrar. Sentí un nudo en el pecho, una ansiedad repentina que me dejó clavada en el sitio. Entonces sonaron golpes secos en la puerta. ¿Quién podría venir a estas horas? Crucé el suelo de mosaico con mis sandalias viejas que hacían chap chap en cada paso. Al abrir me encontré con Dolores, mi vecina de enfrente. Respiraba agitada como si hubiera corrido. Tenía la cara tensa, las manos entrelazadas. «Mercedes, necesito decirte algo», susurró con voz temblorosa. «Creo que tu hijo llora todas las noches». Mis rodillas flaquearon como si me hubieran abofeteado. «Eso no puede ser», contesté alzando la voz por puro espanto. «Julián duerme siempre. Beatriz le cuida». Eso creía yo. Pero la mirada firme de Dolores me atravesó obligándome a admitir que quizá había verdades en mi propia casa que nunca había querido ver. «No, Mercedes», insistió Dolores, bajando aún más la voz como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Le he visto escarbar en el cubo de la basura del patio, llorando y gritando como un niño perdido. Eso no es normal». Sentí que el aire se me helaba en los pulmones. Ella continuó con firmeza: «No te miento. Llego tarde muchas noches de mi turno, casi siempre sobre las 2 de la madrugada, y cada vez oigo al muchacho. Sus palabras me atravesaban como cuchillas. Incluso una vez vi la luz del salón encendida y una sombra que iba de un lado a otro. Parecía acorralado, como si estuviera escapando de algo. Me quedé paralizada, aferrada al marco de la puerta para no caer al suelo. El viento seguía colándose por el patio, silbando entre la verja metálica como un eco que acompañaba el miedo que se me iba instalando en el pecho. Julián, mi hijo al que siempre cuidé con tanto esmero, llorando y revolviendo entre los restos de la basura en plena medianoche. Aquello me parecía imposible. Conozco a mi hijo. Es tímido, siempre ha necesitado a su madre a su lado para sentirse protegido. ¿Cómo era posible que estuviera haciendo esas cosas sin que yo lo supiera? Quise contradecir a Dolores, asegurarle que estaba equivocada, pero la boca se me secó y las palabras no salieron. Justo entonces oí pasos en el pasillo. Beatriz apareció saliendo del baño. Frunció el ceño un instante. Sus ojos pasaron de mí a mi vecina con una frialdad que me recorrió la espalda. Sin decir nada, caminó despacio hacia su dormitorio y cerró la puerta de un golpe seco. El clic de la cerradura me heló la sangre. El aire de la casa se volvió pesado como si una piedra invisible me aplastara el pecho. Dolores me tocó la mano con suavidad.
Su voz, aunque baja, estaba cargada de preocupación. «Deberías comprobarlo, Mercedes. Algo no va bien. El chico no está bien». Me miró una vez más, asegurándose de que no ignoraría su advertencia, y después cruzó la calle hasta su casa. Escuché cómo cerraba la puerta, dejándome sola en el patio oscuro. Entré, giré la llave y recorrí la sala en penumbra. La lámpara vieja seguía encendida, lanzando un resplandor amarillento sobre la pared manchada. Me senté en la silla de siempre y pasé la mano por la mesa llena de arañazos, aquella donde tantas veces Julián y yo habíamos dibujado juntos. Pero ahora todo parecía extraño. Sus llantos, la basura revuelta, las sombras nocturnas. Todo era una pesadilla que yo, su madre, no había sabido ver. El tic-tac del reloj de pared retumbaba en el silencio, recordándome que ya era tarde. Las palabras de Dolores seguían resonando en mi mente, apretándome el corazón como un nudo imposible de desatar. Cerré los ojos intentando apartar aquel peso que me oprimía el pecho, pero los recuerdos llegaron de golpe nítidos, como si todo hubiese ocurrido ayer. Me vi a mis 23 años, en una sala abarrotada del Hospital de Valladolid, sosteniendo entre mis brazos a mi hijo recién nacido. Julián era pequeño. Sus ojos grandes y redondos brillaban con fuerza, aunque el médico negó despacio con la cabeza y su voz sonó grave. «El niño tiene síndrome de Down, señora Mercedes. Debe prepararse». Apreté a mi hijo contra el pecho con más fuerza. Las lágrimas no me brotaron por desesperación, sino por un amor inmenso que en ese instante me inundó el corazón. Lo miré a los ojos tan inocentes y me hice una promesa. «No importa lo que pase, eres mi hijo y dedicaré toda mi vida a protegerte». Desde aquel día, mi existencia quedó unida a la suya. Aprendí a darle cada cucharada de papilla, esperando pacientemente a que tragase, aunque a veces se quedaba con la comida en la boca sin querer tragar. En sus primeros pasos lo acompañé mano a mano, aunque mis piernas se fatigaran. Una vez Julián cayó, se raspó la rodilla y soltó un grito. «¡Mamá!». Corrí a abrazarlo, lo consolé y susurré. «No pasa nada, hijo, aquí está mamá». Su sonrisa mezclada con lágrimas fue la única luz en aquellos días tan duros. Cuando cumplió 15 años, seguía entreteniéndose con sus coches de plástico, alineándolos en el suelo y emitiendo sonidos que nadie entendía. Por las noches se aferraba a su viejo oso de peluche, rogándome que le cantara hasta dormirse. Hubo días en que yo volvía agotada de la peluquería, pero aún así me sentaba a su lado y le tarareaba una y otra vez. Cielito lindo, hasta que cerraba los ojos. A los 20, todavía tiraba de mi blusa con sus manos grandes pidiéndome: «Mamá, cógeme en brazos». Yo reía, acariciaba su cabello y le decía: «Eres muy grande ya, hijo, ¿cómo voy a cargarte?». Pero por dentro me llenaba de ternura. Para mí, Julián siempre sería el niño que necesitaba a su madre. En el pequeño huerto de la casa pasábamos mañanas enteras. Yo le enseñaba a arrancar malas hierbas y cortar los pimientos rojos y maduros. Lo que más le gustaba era perseguir mariposas aplaudiendo y riendo a carcajadas, contagiándome su alegría. Aquellos instantes simples eran mi mayor tesoro. Los vecinos, en cambio, cuchicheaban. «Ya es grande y sigue como un crío pobre», Mercedes decían. Una vendedora del mercado incluso me aconsejó en voz baja: «¿Por qué no lo lleva a una institución? Así descansaría». Yo apreté la mano de Julián y me lo llevé a casa con una sonrisa amarga. No entendían que mi hijo nunca fue una carga. Era mi razón de vivir. Y cuando cumplí 55 años y él ya tenía 35, apareció Beatriz. Una tarde llamó a la puerta con una sonrisa radiante y una voz dulce. «He oído hablar de Julián y me gustaría ayudar a cuidarle». La miré con su coleta alta y sus ojos brillantes y sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Por primera vez pensé que quizá mi hijo podría tener una compañera, alguien que lo quisiera como yo. Le tomé la mano con un nudo en la garganta y susurré: «Gracias, hija. Lo único que quiero es que Julián sea feliz». Beatriz suspiró y sonrió con dulzura. «No se preocupe, suegra, yo le cuidaré bien». La boda fue sencilla, celebrada en el patio trasero. Yo misma cociné una sopa de alubias, el plato preferido de Julián, para agasajar a los pocos familiares que acudieron. Ver a mi hijo con un traje algo grande tomado de la mano de Beatriz me hizo llorar. No era tristeza, era emoción.
Pensé que al fin la vida le había concedido una nueva oportunidad, alguien que lo protegería cuando yo ya no tuviera fuerzas. El sacerdote que ofició la ceremonia me apretó la mano y me dijo: «Mercedes, Dios le ha regalado un milagro». Y yo me convencí de que así era. Sin embargo, aquella alegría duró poco. Apenas 2 años después comencé a notar cambios. Julián comía menos. A veces apenas mordisqueaba un trozo de pan y dejaba el resto en el plato. Su mirada se perdía sin aquel brillo inocente que siempre le acompañaba. Una mañana de domingo lo llevé a misa como era costumbre. El párroco acarició su cabeza con cariño a Julián. «¿Cómo estás hoy, hijo?». Pero en lugar de devolver la sonrisa de siempre, bajó la cabeza y se aferró a mí con las manos temblorosas. Sentí que el corazón se me encogía como si alguien lo apretara con fuerza. «¿Qué te pasa, hijo?», le pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza y no dijo nada. Intenté convencerme de que quizá aún no se acostumbraba a la vida de casado. Beatriz seguía mostrándose atenta, preparándome agua fresca y sonriendo cada vez que preguntaba por él. «Está bien, mamá», decía con voz suave, «solo necesita tiempo». Yo asentía tratando de creerlo, de apartar la inquietud que crecía dentro de mí. Pero aquella noche, tras la advertencia de Dolores, todo empezó a encajar. Los recuerdos de Julián desde que era niño hasta ahora se desplegaban en mi mente como un libro abierto, del revés, revelando páginas que nunca quise leer. Recordé una noche meses atrás cuando le pregunté: «Hijo, ¿eres feliz? ¿Beatriz te trata bien?». Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Asintió y susurró: «Sí, mamá». No quise darle importancia al titubeo de su voz. Confié demasiado, pensé que todo estaba en orden. Pero ahora, sentada en esta habitación fría, comprendo que me equivoqué. Algo le estaba ocurriendo a mi hijo aquí mismo en nuestra casa, y yo, que siempre juré protegerle, no lo había visto venir. Cuando pasábamos junto al carrito de helados en la plaza del barrio, Julián levantaba el dedo con los ojos brillantes. «Mamá, helado de fresa». Yo reía, sacaba el monedero y le compraba uno. Verle morder aquel helado, con la boca manchada y la sonrisa encendida, me llenaba el alma de calor. En aquellos días, Beatriz también parecía tierna. Solía prepararle agua de naranja o de sandía, ponía el vaso frente a él y le decía con voz melosa: «Toma, cariño, está muy fresca». Él asentía obediente, bebían a pequeños sorbos y de paso me miraba sonriente: «Qué rico, mamá». Esos momentos me hacían pensar que por fin mi hijo había encontrado un hogar propio, un lugar donde no estaría solo cuando yo faltara. Pero apenas 1 año después, todo empezó a cambiar. No sabría decir cuándo exactamente, pero las sonrisas de Julián se hicieron cada vez más escasas. Ya no corría a la puerta para recibirme cuando volvía del mercado. En su lugar lo hallaba sentado en el viejo sillón del salón, con la mirada perdida en la ventana. Yo lo llamaba: «Julián, ya estoy en casa, ven a probar el pan dulce que te traje». Apenas levantaba la cabeza, me regalaba una sonrisa débil y volvía a agachar la vista con las manos apretadas sobre las rodillas. Me repetía a mí misma que tal vez estaba cansado, que necesitaba tiempo para adaptarse a su vida de casado. Pero por dentro sentía una espina, una ansiedad que me punzaba el corazón. En las comidas, Julián apenas probaba bocado. Se quedaba con la cuchara en la mano, dejando la comida en la boca durante largos minutos, como si tragar fuese un esfuerzo. Un día le serví estofado de ternera y le dije con cariño: «Hijo, come, te hice lo que más te gusta». Él me miró con ojos inseguros. Forzó una sonrisa y respondió: «Sí, mamá». Pero solo masticó un par de veces antes de apartar el plato con la cabeza baja. «¿Qué pasa? ¿No te gustó?», le pregunté. Negó con un gesto murmurando: «Estoy lleno». Su plato estaba intacto y un nudo me apretó el pecho, pero no insistí por miedo a incomodarle. Por las noches empecé a oír ruidos extraños. Al principio pensé que era el viento golpeando la verja metálica del patio, pero luego escuché claramente cómo una silla se arrastraba despacio en el porche cric-cric, como si alguien intentara no hacer ruido. Salí a mirar y no vi nada, solo oscuridad. A la mañana siguiente descubrí la manga de la camisa de Julián manchada de tierra, las uñas llenas de polvo como si hubiera estado escarbando. Le tomé la mano preocupada. «Hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste anoche?». La retiró bruscamente, evitó mis ojos y murmuró: «Nada, mamá». Quise sostenerle la mirada,
pero él giró la cabeza con los hombros temblando como si escondiera algo. Otro día encontré el cubo de basura del patio volcado con cartones de leche y envoltorios desparramados, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Salí y vi a Julián de pie con la cara sucia y los ojos rojos como recién llorados. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza. «Hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Dímelo, por favor». Pero Julián me apartó, no con fuerza, pero lo suficiente para helarme. Su voz temblorosa apenas salió de sus labios. «No, mamá, no te acerques». Me quedé clavada en el sitio con el corazón encogido. Mi hijo, aquel al que había amado y cuidado toda mi vida, ahora temía que lo tocara. Quise preguntar, quise gritar, pero un nudo en la garganta me dejó muda. Busqué una respuesta en Beatriz, esperando que ella pudiera aclarar algo. Llamé suavemente a la puerta de su habitación y cuando salió le hablé en voz baja. «Beatriz, noto a Julián muy extraño. Ayer lo vi hurgando en la basura con la manga llena de tierra. ¿Sabes algo?» Ella doblaba ropa, levantó la mirada con calma, se encogió de hombros y contestó. «Quizás sea sonámbulo, mamá. No se preocupe tanto, yo estaré pendiente». Asentí intentando convencerme, pero esa mirada fría y fugaz que me lanzó me heló la sangre. Algo no estaba bien, aunque no me atrevía a profundizar más. En los días siguientes, Julián se distanció aún más de mí. Hablaba poco, casi no sonreía. Una tarde lo encontré en el jardín, abrazado a su viejo oso de peluche, con la vista perdida. Me acerqué y me senté a su lado. «Hijo, ¿recuerdas este huerto? Aquí arrancábamos las malas hierbas y recogíamos los pimientos». Él asintió, pero la sonrisa que me mostró era forzada, como si quisiera tranquilizarme sin sentirlo. Le tomé la mano. Estaba helada sin apretar la mía. El domingo lo llevé a misa como siempre. El párroco, que lo conocía desde niño, acarició su cabeza con ternura. «Julián, ¿por qué estás tan triste hoy? Cuéntale al padre». Pero mi hijo negó con la cabeza. Giró el rostro y se aferró a mi blusa con desesperación. El sacerdote me miró preocupado y yo apenas respondí con una sonrisa cansada. «Debe de estar fatigado, padre». Al salir de la iglesia, el peso en mi pecho era insoportable. Mi Julián, aquel que reía feliz cuando le daban un caramelo, ahora temía hasta los gestos de cariño. La casa, antes cálida, se volvía cada día más sofocante. Empecé a fijarme en los detalles. Una vez sorprendí a Beatriz en el patio, hablando por teléfono. Su voz era baja, dura. «Sí, tranquilo, yo me ocupo». Al verme, colgó de inmediato y sonrió. Mamá solo hablaba con una amiga. Asentí, pero la duda ya había echado raíces. Mi Julián cambiaba y yo no podía seguir fingiendo que todo iba bien. Recordé las palabras de Dolores. Lo he visto temblar como si alguien lo acorralara. ¿Había ignorado demasiadas señales? ¿Estaba pasando algo frente a mis ojos que yo, su madre, no había querido ver cada noche? Beatriz me llevaba una taza de té caliente o un plato de fruta cortada, siempre con una sonrisa tierna. Y yo empezaba a preguntarme si esa dulzura escondía algo más oscuro. «Tomé, mamá, para que descanse y tenga fuerzas», me decía Beatriz, con aquella voz dulce como la miel mientras me ofrecía una taza humeante. Yo la aceptaba agradecida, pensando que era un gesto de cariño. Pero con el tiempo empecé a notar algo raro. Apenas unos minutos después de beber ese té, los párpados se me volvían pesados, la mente se nublaba y caía en un sueño tan profundo que a la mañana siguiente solo me quedaba un cansancio extraño, como si no hubiera descansado. Lo más extraño era que durante meses no había vuelto a despertarme a medianoche, cuando antes solía dar vueltas en la cama, sobre todo en las noches en que me preocupaba por Julián. Una mañana, limpiando la cocina, encontré en la basura un blister de pastillas medio vacío. Las cápsulas blancas aún estaban en sus compartimentos, pero faltaban varias. El corazón se me aceleró. Aquellas medicinas nunca las había visto en casa. Tomé el envase y lo llevé al salón. Beatriz. «¿De quién son estas pastillas?» Ella estaba limpiando la mesa. Giró la cabeza, echó un vistazo rápido y sonrió apenas. «Son de una amiga. Seguro que las tiré por error». Su voz sonaba tranquila, pero un destello de tensión en sus ojos me hizo estremecer. No dije nada más, pero dentro de mí germinó una duda que ya no me abandonaría. La noche siguiente, cuando Beatriz me trajo de nuevo la taza de té,
Le sonreí y respondí: «Gracias, hija, la tomaré ahora mismo». Apenas se dio la vuelta, vacié el líquido en el fregadero con cuidado de no hacer ruido. Volví a mi cuarto, me acosté y fingí dormir, pero la mente estaba más despierta que nunca. Escuchaba cada sonido, el chirrido del ventilador, el silbido del viento en la verja del patio, todo acompañaba mi desvelo. Cerca de las 2 de la madrugada, un ruido metálico me puso en alerta. Parecía que alguien movía el cubo de la basura. El corazón me latía con fuerza. Me levanté, corrí la cortina con cautela y vi solo la silueta borrosa del cubo en la oscuridad. Estaba a punto de salir al patio cuando la luz del cuarto de Julián se encendió. Un resplandor amarillento se filtró bajo la puerta, seguido de pasos temblorosos y un sollozo ahogado. Reconocí de inmediato, el llanto era el de mi hijo, un llanto contenido imposible de disimular. Me acerqué con la mano temblorosa sobre el pomo, dispuesta a entrar. De pronto, la puerta se abrió y apareció Beatriz. Su mirada era fría, cortante como un cuchillo. «¿Todavía despierta, mamá?», preguntó con calma, aunque con un matiz de dureza. Me sobresalté, retrocedí un paso y balbuceé: «Sí». Solo bajé por un vaso de agua. «¿Pasa algo?», me preguntó Beatriz al verme. Me pareció oír a alguien llorar. Cerró los ojos un instante y luego sonrió con calma. «No se preocupe, mamá. Julián solo tuvo una pesadilla, ya lo tranquilicé». Cerró la puerta tan deprisa que no alcancé a ver el interior. Sin embargo, por la rendija me pareció distinguir a mi hijo encogido en la cama, abrazado a su oso de peluche con los hombros temblando. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta, pero el sueño me fue imposible. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. Me senté en el suelo, abrazando las rodillas, intentando respirar hondo. Cuanto más pensaba, más evidente se hacía algo estaba mal. ¿Por qué no escuchaba yo los sollozos de mi propio hijo? ¿Por qué yo caía muerta de sueño cada noche mientras él sufría en silencio en esta misma casa? El blister de somníferos en la basura, las tazas de té de todas las noches, la mirada fría de Beatriz. Eran piezas sueltas pero juntas, formaban una imagen aterradora. Los días siguientes fueron un tormento. La ansiedad se convirtió en un fuego lento que me consumía. Fingía normalidad, pero por dentro estaba en vilo. Comencé a observar a Julián con más atención cada gesto, cada mirada, como buscando descifrar el miedo que cargaba. Nuestra casa, antes llena de sus risas, ahora parecía cubierta por una niebla espesa que me dejaba sin aliento. A la hora de comer, me sentaba frente a él para vigilarlo. Tomaba la cuchara, jugaba con un trozo de carne, lo dejaba en la boca y se quedaba inmóvil mirando el plato sin tragar. Le serví un estofado, su comida favorita. «Come, hijo, lo hice para ti», le dije en voz baja. Levantó la vista. Sus ojos rojos me miraban, la mano le temblaba como si quisiera hablar. Pero enseguida bajó la cabeza, apartó el plato y murmuró: «Ya estoy lleno, mamá». Quise gritar, exigirle una explicación, pero sus hombros flacos y temblorosos me dejaron muda con el corazón hecho un nudo. Una tarde, mientras fregaba los platos, lo vi esconder comida en el bolsillo de sus pantalones. Miró a su alrededor con miedo y salió corriendo hacia el jardín trasero. Lo seguí en silencio, oculta tras la puerta de la cocina, y lo observé arrodillarse bajo el naranjo. Cavó un pequeño hoyo, dejó la comida dentro y lo cubrió apresuradamente. Sus movimientos eran torpes, desesperados, como si cometiera un delito. Me quedé inmóvil con las lágrimas a punto de brotar. «Julián, ¿qué estás haciendo?», pensé. Quise correr a abrazarlo, pero los pies se me clavaron al suelo. ¿Por qué tenía que esconder la comida? ¿Por qué no se atrevía a comer delante de mí? A la mañana siguiente, lavando su ropa, descubrí el cuello de su camisa empapado y manchado con lágrimas secas. Mis dedos temblorosos acariciaron aquellas marcas de dolor silencioso y comprendí que algo terrible estaba ocurriendo. Lo llamé intentando mantener la calma. «Hijo, ven con mamá». Julián entró en la sala con la cabeza gacha, las manos apretadas con fuerza. Le señalé la camisa húmeda y le pregunté: «¿Qué ha pasado con tu ropa? ¿Qué tienes, hijo? Dímelo, por favor». Él negó con la cabeza, evitó mi mirada y susurró apenas audible: «Mamá, no me dejes». Aquellas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo.
Lo atraje hacia mí, lo abracé con todas mis fuerzas, pero su cuerpo se tensó y enseguida se soltó de mis brazos como si temiera algo invisible. «Jamás te dejaré», le prometí con voz ronca. Pero él solo inclinó la cabeza, retrocedió y corrió a su habitación dejándome allí desamparada. Aquella tarde sonó el teléfono. Era la profesora del Centro de Educación Especial al que acudía Julián. Su tono era de preocupación, señora Mercedes. Últimamente Julián no logra concentrarse en clase. Toma el lápiz y le tiembla la mano. A veces se queda mirando por la ventana como si tuviera miedo de algo. Estamos muy inquietos, añadió. Apreté el auricular, la garganta seca. Gracias por avisarme, profesora. Estaré más pendiente de él, respondí con voz temblorosa. Al colgar me dejé caer en la silla y me cubrí el rostro con las manos. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Cómo no me había dado cuenta de que mi hijo sufría tanto? En el mercado 2 vecinas comentaban a mis espaldas. «Pobre Julián, últimamente se le ve fatal, como asustado», dijo una. «Sí, ya no sonríe como antes. Da pena mirarlo», respondió la otra. Apreté el paso fingiendo no escuchar, pero cada palabra me golpeaba como piedras en el corazón. Recordé los días en que Julián corría detrás de mí por los pasillos del mercado, tomándome la mano iluminado de alegría cuando le compraba un caramelo. Ahora solo quedaba una sombra de sí mismo, delgado, demacrado, con los ojos siempre húmedos, como queriendo decir algo que no se atrevía a pronunciar. Esa noche, cuando Beatriz me trajo la taza de té de siempre, el corazón me latía con fuerza. Colocó la taza sobre la mesa con su sonrisa habitual. «Tome, mamá, la noche está fresca. Esto le ayudará a dormir». Le devolví la sonrisa agradeciéndole, pero por dentro me invadía el frío. «Gracias, hija», murmuré sin apartar mis ojos de los suyos. Apenas se dio la vuelta y entró en la cocina, vacía el té en el fregadero, cuidando de no hacer ruido. El líquido oscuro se perdió por el desagüe como las sospechas que crecían en mí. Regresé a mi cuarto, me tapé hasta el pecho y fingí dormir respirando hondo. Pero tenía los ojos abiertos, fijos en la oscuridad. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj del salón constante, como si contara los segundos para algo terrible. Apreté los puños, mis uñas se clavaron en las palmas intentando mantenerme despierta. Sabía que esa noche no sería como las demás. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Cerca de las 2 de la madrugada, un leve crujido resonó en el pasillo. Era un ruido pequeño pero suficiente para sobresaltarme. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Abrí los ojos y a través de la rendija de la puerta vi un resplandor débil y amarillento que se movía en la oscuridad. Era la luz de una linterna pequeña en manos de Beatriz. Caminaba de puntillas, cada paso calculado sigiloso. Abrió la puerta del cuarto de Julián, levantó la mirada para asegurarse de que nadie la observaba, y acto seguido entró cerrando tras de sí. Me quedé inmóvil con la respiración entrecortada, pero ya había alcanzado el teléfono móvil que guardaba en la cómoda. Lo encendí y activé la grabadora de vídeo intentando que mi mano no temblara a pesar del sudor que la empapaba. Salí de mi habitación despacio, paso a paso, hasta acercarme a la puerta entreabierta de Julián. Desde dentro la voz de Beatriz se escuchó en un susurro helado, afilado como una navaja. «Tu madre no es tu verdadera madre, Julián. Esa vieja solo te quiere por la pensión». Me quedé paralizada. Sentí que el corazón se detenía. Ella continuó con un tono aún más bajo, cargado de amenaza. «Si le cuentas algo, va a morir. La única que te quiere soy yo. ¿Lo entiendes? La pensión por tu discapacidad y esta casa tienen que ser míos». Escuché a mi hijo sollozar, un llanto ahogado débil. «No, no basta», murmuraba mientras parecía esconderse bajo las mantas. Sus palabras se repetían entrecortadas. «¡Mamá! ¡Mamá!». Me partían el alma. Quise irrumpir, abrazarlo, gritarle a Beatriz que era una maldita, pero me contuve apretando con fuerza el teléfono. Mis uñas se clavaron en la piel. Sabía que si entraba en ese momento perdería la única prueba. Y sin pruebas jamás podría proteger a Julián. Afuera el viento silbaba entre la verja, como acompañando el horror que sucedía dentro. De nuevo la voz de Beatriz sonó más fría todavía. «Si hablas, me encargaré también de tu madre. ¿Quieres que ella muera?». Julián lloraba repitiendo: «No, por favor, no».
Pero ella no se detuvo. Esta casa, la pensión, todo será mío. Solo tienes que obedecer. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Permanecí allí temblando de pies a cabeza, con el móvil ardiendo en mis manos. Quise gritar, derribar la puerta y sacarlo de ese infierno, pero me obligué a ser paciente. Necesitaba esa grabación, necesitaba pruebas para salvar a mi hijo. Me obligué a permanecer inmóvil grabando cada palabra, cada susurro de Beatriz. Cada segundo era una eternidad, pero no me atreví a moverme temiendo que el más mínimo ruido echara todo a perder. Tras casi media hora por fin se detuvo. Escuché sus pasos suaves pero fríos, como si acabara de hacer algo rutinario. La puerta del cuarto se cerró y la casa volvió al silencio roto, únicamente por los sollozos roncos de Julián. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me dejé caer al suelo. Encendí la pantalla del móvil y revisé la grabación. Las amenazas de Beatriz se escuchaban con una claridad escalofriante. Cada palabra se me quedó grabada. Tu madre no es tu verdadera madre. Si hablas, morirá. Abracé el teléfono contra mi pecho. Las lágrimas brotaron, pero no de tristeza, sino de rabia, de una determinación ardiente que me atravesaba entera. Permanecí allí en la oscuridad temblando. Pensé en Julián, en sus noches de llanto, en las veces que me apartaba en sus ojos rojos, llenos de miedo. ¿Cuánto tiempo había permitido que mi hijo soportara esto? ¿Cómo había sido tan ciega para dejar que una persona como Beatriz entrara en nuestra vida y la convirtiera en un infierno? Me cubrí el rostro con las manos. Las lágrimas corrían, pero en mis ojos se encendía una llama. Nadie volverá a dañar a mi hijo nunca más. Aquella noche no pude pegar ojo. Me senté en la sala abrazando las rodillas, mientras la luz tenue de la lámpara proyectaba sombras sobre la mesa de madera marcada por los arañazos de tantos años. Tenía el móvil en la mano reproduciendo una y otra vez aquella voz helada. Tu madre no es tu verdadera madre. Si hablas, morirá. Cada vez que la escuchaba, se me erizaba la piel como si un cuchillo me atravesara. Julián estaba siendo torturado en su propio hogar, y yo, su madre, lo había permitido demasiado tiempo. Encendí la luz, saqué un cuaderno viejo del cajón y comencé a escribir. Anoté cada detalle, la hora en que escuché los ruidos, las palabras crueles de Beatriz, los suspiros adormecidos de mi hijo. La mano me temblaba tanto que las letras salían torcidas, pero no me detuve. Necesitaba dejar todo claro, reunir pruebas para protegerlo. Cada línea escrita era un recordatorio de que no podía seguir siendo débil. Tenía que actuar, tenía que liberar a Julián de esa pesadilla. A la mañana siguiente me levanté temprano y preparé un caldo de judía, su comida favorita. Entré en la cocina y lo encontré encogido en un rincón, abrazando su viejo oso de peluche con los ojos hinchados y la camisa marcada por lágrimas secas. Le puse el plato delante y le dije en voz baja: «Hijo, come un poco, lo hice para ti». Pero él negó con la cabeza. Sus manos temblorosas se aferraron al muñeco y susurró: «Mamá, no te vayas, no me dejes». Aquellas palabras me rompieron el alma. Me arrodillé, acaricié el cabello de Julián e intenté mantener la voz firme. «Aquí estoy, hijo, no me voy a ninguna parte». Pero en mi cabeza solo resonaba un pensamiento: tengo que actuar ya. Justo en ese momento apareció Beatriz, perfectamente maquillada, con los labios pintados de rojo y la misma voz fría de siempre. «Mamá, hoy llevaré yo a Julián al centro de educación especial. Sí, usted descanse». Asentí, aunque mi mirada no logró ocultar la tensión. La observé con atención, buscando algún rastro de sinceridad en sus ojos, pero solo encontré frialdad, como si representara un papel. Cuando tomó la mano de Julián para conducirlo a la puerta, lo vi estremecerse y agachar la cabeza como si sintiera miedo. Me quedé allí con los puños cerrados y el corazón golpeando con fuerza. Sabía que no podía dejar que aquello continuara un día más. En cuanto salieron, me colé en la habitación. El corazón me latía con violencia, como si estuviera cometiendo un delito. Abrí un cajón de Beatriz con sumo cuidado, procurando no alterar nada. Bajo unos frascos de perfume, encontré 2 blisters más de somníferos, uno casi vacío. Los tomé con manos temblorosas, contemplando aquellas pequeñas pastillas blancas. Eran las culpables de mis noches de sueño profundo, las que me impedían escuchar los llantos de Julián. Les saqué una foto,
guardé una de las pastillas en el bolsillo de mi blusa y volví a colocarlo todo en su sitio. Cerré el cajón y salí sintiendo que acababa de escapar de una pesadilla. Al mediodía me encontré con Dolores en una cafetería cercana. Me senté frente a ella, apretando con fuerza el vaso de agua, y con voz temblorosa le confesé: Dolores, lo vi todo. Grabé lo que Beatriz le decía a Julián, saqué el móvil y reproduje el vídeo. A cada amenaza, el rostro de mi vecina se iba volviendo más pálido. Su mano temblorosa dejó la taza sobre la mesa. «Dios mío, Mercedes», susurró con los ojos enrojecidos. «¿Cómo puede existir tanta maldad, pobre muchacho?» Yo contenía las lágrimas, pero le pedí: «Vecina, necesito su ayuda. Si esto llega a juicio, ¿sería usted mi testigo?» Dolores me tomó la mano con firmeza y respondió: «Por supuesto, Mercedes. He visto lo que ocurre cada noche. No permitiré que ese chico siga sufriendo». Al regresar a casa, marqué el número de Leandro Aguilera, un viejo amigo de mi difunto esposo, hoy abogado reconocido. Inspiré hondo, conteniendo el temblor en mi voz. «Leandro, soy Mercedes. Mi hijo está siendo maltratado psicológicamente aquí en mi propia casa». Hubo silencio al otro lado de la línea. Finalmente escuché su voz grave. «Mercedes, cálmese y cuénteme todo». Y le relaté desde los llantos de Julián hasta los somníferos y la grabación. Él suspiró con pesadez. «Esto es muy serio. Tráigame todas las pruebas mañana por la mañana a mi despacho. Vamos a presentar una denuncia de inmediato». Me desplomé en la silla, aunque él no podía verme apretando el teléfono con fuerza. «Gracias, Leandro», alcancé a decir con voz ronca. Al colgar quedé mirando hacia el patio, aquel mismo donde Julián solía correr tras las mariposas riendo a mi lado. Ahora vivía aterrorizado, y yo, su madre, lo había permitido demasiado tiempo, pero ya tenía pruebas: la grabación, las pastillas y a Dolores como testigo. Sentí un rayo de esperanza en el pecho, como una luz al final del túnel. Sabía que la batalla no sería fácil, pero por Julián estaba dispuesta a enfrentar a quien fuera. A la mañana siguiente me levanté muy temprano, cuando el sol apenas se filtraba entre la verja del patio. Me puse una blusa marrón de cuello alto, la misma que usaba para ir a misa, como pidiendo a Dios fortaleza. Contra mi pecho apreté la carpeta con el móvil que contenía la grabación, las fotos de los somníferos y el cuaderno donde había anotado cada detalle de aquella noche terrible. Me miré al espejo y vi a una mujer de 57 años, con arrugas profundas, pero con una determinación en la mirada que nada podía apagar. Hoy voy a enfrentar a Beatriz. Hoy voy a proteger a mi hijo, cueste lo que cueste. Salí de la casa con el corazón desbocado, como si cada paso me acercara a un campo de batalla. Al llegar al despacho de Leandro, puse la carpeta sobre su mesa y le hablé con voz temblorosa pero firme. «Leandro, esto es todo lo que tengo: la grabación, los somníferos, todo». Él, con gesto serio y el cabello entrecano, me miró con compasión. Puse en marcha la grabación y las amenazas de Beatriz resonaron con claridad escalofriante. «Tu madre no es tu verdadera madre. Si hablas, morirá». El rostro de Leandro se ensombreció. Golpeó suavemente los dedos contra la mesa y sentenció: «Esto es un claro caso de abuso psicológico. Además, hay indicios de un plan para quedarse con la tutela y los bienes de Julián. Tenemos que presentar una denuncia urgente y avisar a la policía ahora mismo». Sentí como si me hubieran quitado una losa de encima. Por primera vez veía un camino de justicia al final del sufrimiento. Esa misma tarde, Leandro llegó acompañado de la policía local. Yo iba delante con los puños cerrados, llena de nervios, pero también de esperanza. Beatriz estaba tendiendo ropa en el patio. Su vestido rojo ondeaba con el viento, como si ignorara la tormenta que se cernía. Al vernos entrar, se quedó helada. Una prenda cayó de sus manos. Rápidamente forzó una sonrisa y dijo con dulzura fingida: «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué hacen aquí estos señores?». Yo no respondí. Entré en silencio y me senté en mi vieja silla de madera, con el corazón golpeando con furia. Leandro colocó su teléfono sobre la mesa y reprodujo la grabación. La voz cruel de Beatriz llenó la estancia. «El único que te quiere soy yo. La pensión y esta casa tienen que ser mías». Al oír su propia voz reproducida, el rostro de Beatriz se desfiguró. Su sonrisa fingida desapareció de golpe
y su piel se tornó pálida. Movió la cabeza con torpeza y su voz sonó forzada. «¿Eso no soy yo? Alguien ha debido imitarme. Yo no he hecho nada». Pero sus palabras se quebraban y sus ojos iban de un lado a otro como un animal acorralado. Un oficial de la policía dio un paso al frente y habló con tono severo. «Este vídeo fue grabado por la señora Mercedes en esta misma casa a las 2 de la madrugada. ¿Quién podría imitar su voz a esa hora? Ya lo verificamos. No ha sido manipulado. Usted está acusada de abuso psicológico a una persona con discapacidad e intento de fraude para apropiarse de sus bienes. La prueba es contundente». Beatriz quedó muda. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. De pronto, rompió a llorar, se arrodilló en el suelo y cubrió su cara con las manos. «Fue mi familia quien me obligó, yo no quería hacerlo. Solo buscaba un lugar donde vivir, un apoyo». Sin embargo, en su voz no había arrepentimiento, sino la desesperación de alguien que ha sido descubierto. Me levanté despacio con las piernas temblorosas y me planté frente a ella. Por primera vez mi mirada no tenía ni un rastro de compasión. La observé fijamente a los ojos y mi voz quebrada por la rabia salió firme. «Convertiste la vida de tu marido en una pesadilla. Usaste a Julián como un simple instrumento para conseguir dinero. Le me hiciste vivir con miedo, incapaz de mirarme a mí, su madre. Eso es un crimen imperdonable». Beatriz agachó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Sus sollozos resonaban, pero sabía que no eran por Julián, sino por ella misma. En un rincón de la sala estaba mi hijo encogido, abrazado a su viejo oso de peluche con los ojos enrojecidos. Al escuchar la voz de Beatriz en la grabación se estremeció y comenzó a llorar. «Mamá, tengo mucho miedo», susurró con un hilo de voz como un niño perdido. Corrí hacia él, me arrodillé y lo estreché contra mi pecho. «Aquí estoy, hijo», le dije al oído, mientras mis lágrimas caían sobre su hombro. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Por primera vez en meses, Julián me devolvió el abrazo. Sus manos temblaban, pero me rodearon con fuerza, como si hubiese encontrado de nuevo el refugio que creía perdido. En ese instante, Dolores entró con paso decidido. Se dirigió a los agentes y declaró con firmeza: «Yo soy testigo». «Cada noche al volver de mi trabajo lo escuchaba llorar», declaró Dolores con la voz firme. «Una vez, incluso lo vi hurgando en la basura, temblando como si buscara algo desesperado. Supe en ese momento que lo estaban maltratando. Sus palabras fueron como un viento fuerte que despejó la niebla que envolvía mi casa. La miré llena de gratitud. Dolores no era solo mi vecina, era la mujer que me había abierto los ojos y me había ayudado a salvar a mi hijo». El ambiente se volvió denso. Lo único que se oía era el rasgueo de la pluma del oficial mientras escribía el acta. Finalmente levantó la vista y leyó con solemnidad: «Señora Beatriz, queda usted detenida por estar investigada por abuso psicológico a una persona con discapacidad e intento de fraude para obtener una tutela ilegal. Acompáñenos, por favor». Uno de los agentes se acercó y le colocó las esposas. Beatriz me lanzó una mirada cargada de odio, pero no dijo palabra. Mientras la conducían hacia el coche patrulla, bajó la cabeza y su melena oscura le cubrió el rostro. Yo me quedé allí, sin sentir ni un ápice de compasión, solo alivio, como si me hubiesen quitado un peso de encima. Me giré y abracé a Julián con más fuerza que nunca. Él se dejó llevar estallando en un llanto desgarrador liberador, como si todo el miedo acumulado durante meses saliera por fin. «Mamá, perdóname», sollozó con la voz ronca y toda llena de dolor. Le acaricié la espalda también llorando, pero con una sonrisa entre lágrimas. «Tú no tienes culpa de nada, hijo. Desde ahora solo estaremos tú y yo». Julián apoyó la cabeza en mi hombro llorando inconsolable, y por primera vez sentí que su cuerpo ya no temblaba. Cuando la policía se llevó a Beatriz, la casa quedó sumida en un silencio sofocante. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Julián, como si tratara de recuperar el aliento después de una larga pesadilla. Me senté a su lado acariciándole la espalda y dejando que sus lágrimas empaparan mi blusa. Cada sollozo suyo era como un cuchillo en mi corazón, pero al mismo tiempo me traía un alivio extraño. Al fin la verdad había salido a la luz y mi Julián era libre.
Dolores permaneció junto a mí secándose las lágrimas en silencio. «Pobre muchacho, lo lograste, Mercedes». «Se hizo justicia», murmuró. La miré con profunda gratitud, aunque solo pude asentir incapaz de pronunciar palabra. Abracé a Julián con más fuerza como si quisiera protegerlo del mundo entero. A la mañana siguiente la noticia corrió como la pólvora por todo el barrio. Frente a la iglesia donde yo solía llevar a Julián cada domingo, la gente murmuraba. «Al final doña Mercedes no exageraba», dijo una frutera. «¿Quién iba a pensar que Beatriz era capaz de algo así con su propio marido discapacitado?», exclamó otro indignado. Yo pasé entre ellos con la frente en alto, aferrando la mano de mi hijo. No estaba enfadada. Por dentro solo sentía la paz de saber que había recuperado la dignidad de Julián. Algunas de las personas que antes me criticaban, diciendo que yo mimaba demasiado a Julián, ahora se sentían incómodas cuando me encontraban en la tienda. Una vecina, la misma que solía murmurar a mis espaldas que yo sufría porque lo consentía en exceso, me tomó del brazo y en voz baja me confesó. «Mercedes, estábamos equivocados. Pensamos que exagerabas, pero ya ves». Yo solo respondí con una sonrisa débil. «No pasa nada, lo único que quiero es que mi hijo esté bien». Por dentro sabía que esas disculpas no podían borrar el dolor que Julián y yo habíamos soportado. Semanas después, llegó el día del juicio. Me miré en el espejo y me puse la blusa marrón de cuello alto, la misma con la que había enfrentado los peores días como si me diera fuerzas. Me peiné con calma intentando mantenerme serena y en mis manos llevaba la carpeta con la grabación, las fotos de los sedantes y la declaración de Dolores. Julián, sentado en un rincón de la sala, abrazaba a su viejo oso de peluche. Sus ojos todavía mostraban miedo. Me acerqué y le susurré. «Hijo, mamá tiene que salir un momento, te quedas con tu tía Dolores». «¿Sí?». Él asintió y me dijo en un hilo de voz. «Mamá, vuelve pronto conmigo». Le acaricié el cabello y prometí. «Volveré, hijo, ya no dejaré que nadie te haga daño». En la sala del tribunal me senté junto a Leandro con las manos apretadas y el corazón latiendo con fuerza. Beatriz estaba al otro lado con el rostro pálido y los ojos inquietos, sin rastro de la dulzura fingida que alguna vez mostró. Llevaba un jersey gris y el cabello recogido de cualquier manera, como si quisiera inspirar lástima. Cuando el juez le pidió ponerse en pie, bajó la cabeza y murmuró. «Mi familia me obligó, yo no quería hacerle daño, solo buscaba una vida estable». Sus palabras sonaban huecas. La nuera en la que había confiado aquella a la que entregué la mano de mi hijo, ahora era solo una desconocida. También fueron llamados los padres de Beatriz. Se presentaron con la mirada gacha tartamudeando al responder. «¿Sabían del plan para quedarse con la tutela y los bienes de Julián?», preguntó el juez. El padre negó débilmente susurrando. «No sabíamos nada». Pero los murmullos indignados llenaron la sala. La gente comentaba vendieron a su propia hija por dinero. Aquello me dolió profundamente no solo por Julián, sino también por Beatriz, una mujer joven que había dejado que la avaricia la consumiera. Entonces Leandro se levantó con paso firme y presentó las pruebas. La grabación se reprodujo y las amenazas de Beatriz resonaron con claridad sepulcral. «Tu madre no es tu verdadera madre. La pensión y esta casa serán mías». Cada frase golpeaba la sala como un martillo. Finalmente Dolores subió al estrado y declaró con voz firme. «Escuché a mi vecino Julián llorar muchas noches un llanto desgarrador que atravesaba las paredes del silencio. Una vez incluso lo vi hurgando en la basura temblando como si buscara algo con desesperación. No pude seguir mirando aquella escena sin que se me partiera el alma. Las palabras de Dolores en la sala resonaron con fuerza y más de uno en el público no pudo contener las lágrimas. El juez, tras escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, pronunció la sentencia. La acusada Beatriz fue declarada culpable de maltrato psicológico hacia una persona con discapacidad e intento de fraude para obtener la tutela y los bienes de manera ilegal. La condena fue clara: libertad condicional, tratamiento psicológico obligatorio y la pérdida de cualquier derecho sobre Julián. Sentí que se me quitaba de encima un peso enorme, como si al fin pudiera volver a respirar. Beatriz bajó la cabeza sin pronunciar palabra, pero sus hombros temblaban delatando su derrota. En un rincón del juzgado, su familia recibía las miradas de desprecio de la comunidad. Nadie quería ya tener trato con ellos.
Comprendí que nunca más volverían a encontrar un lugar en nuestro barrio. El juez me miró con seriedad y me dijo: «Señora Mercedes, conserva usted todos los derechos de tutela y de propiedad. Nadie podrá interferir ya». Contuve las lágrimas, no era momento de flaquear. Había luchado por Julián y al fin había ganado. Al salir del juicio, lo tomé de la mano y lo llevé hasta el coche. Seguía abrazado a su viejo oso de peluche, pero sus ojos brillaban con una luz distinta, más viva, sin aquella sombra de miedo que lo había perseguido durante meses. Me senté junto a él y le apreté la mano. «Desde ahora, hijo, nunca más serás usado como herramienta. Tú eres mi hijo para siempre». Él me miró, sonrió con esa inocencia que tanto había añorado y me dijo con su voz entrecortada: «Mamá, te quiero, mamá». Después apoyó su cabeza en mi hombro y lo abracé con fuerza. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero esta vez eran de alegría. En casa se respiraba un aire nuevo, sin gritos, sin miradas ocultas, sin aquel peso que nos asfixiaba. Sabía que las heridas de Julián no cicatrizarían de un día para otro, pero estaba decidida a ayudarle a recuperar su sonrisa. Lo inscribí en terapias en el centro comunitario y cada semana lo acompañaba de la mano como cuando era un niño. «Hola, ¿qué te parece si hoy dibujamos?». Me quedé en el pasillo escuchando cómo la terapeuta hablaba con mi hijo, rezando en silencio para que Julián abriera su corazón. Unas semanas después empecé a notar cambios. Una tarde salió corriendo de la sesión con un dibujo lleno de colores en la mano. «Mamá, te dibujé a ti y a mí». En el papel estábamos los dos de la mano, bajo un árbol enorme con un sol radiante en lo alto. Lo miré y sentí que mi corazón se aliviaba. «Es precioso, hijo», le dije mientras lo abrazaba con lágrimas en los ojos. Julián rió esa risa inocente que tanto tiempo había estado apagada. Volvió a cantar las canciones infantiles que yo le entonaba para dormir, con la voz entrecortada pero llena de alegría. «Cielito lindo, corazones». Cantaba, y yo lo seguía sintiendo, que recuperábamos pedazos de paz perdidos. También retomé mis visitas a la iglesia, no solo para rezar, sino para hacer algo con sentido. Junto al párroco, organizamos pequeñas obras de caridad, repartir alimentos a personas sin hogar, recolectar ropa para los huérfanos. Cada mirada agradecida encendía mi espíritu. El sacerdote me tomó la mano y me dijo: «Mercedes, has superado una gran prueba. Dios te mira a ti y a Julián». «Padre, yo solo quiero que mi hijo sea feliz, y si puedo ayudar a otros», también respondí. Fue en una visita a un orfanato donde conocí a Miranda, una niña de 7 años delgada de cabello negro y rizado con unos ojos tristes que hablaban por sí solos. El director me contó que había perdido a sus padres en un accidente. La vi en un rincón abrazada a una muñeca vieja. Me acerqué y le sonreí. «Hola, ¿cómo te llamas?», Miranda susurró. Le tendí un jersey toma para que no pases frío. Sus ojos brillaron un instante y murmuró: «Gracias, señora». Cuando me iba, corrió detrás de mí y tiró de mi blusa abuela. «¿Puedo ir contigo?». Me congelé al ver sus lágrimas. Me arrodillé y la abracé. «Claro que sí, mi niña». Inicié el proceso de adopción. A mis 57 años no sería fácil, pero no tenía miedo, ya había criado a Julián. Podía protegerlos a ambos. El día que llevé a Miranda a casa, Julián estaba en el patio con su oso de peluche. Al verla, sus ojos brillaron. «Mamá, ¿quién es ella?». «Es Miranda, tu hermanita». Julián corrió a abrazarla. «Hermana, yo quiero una hermana». Ella sonrió tímidamente y le devolvió el abrazo. Desde entonces la casa se llenó de risas infantiles. Una tarde los vi bajo el naranjo. Miranda sostenía un pimiento rojo y decía: «Hermano, esto pica mucho». Julián soltó una carcajada. «Lo sé, es para mamá». Dolores, mi vecina fiel, vino a verme y me dijo Mercedes: «Después de la tormenta, tu casa vuelve a reír». Yo asentí con una sonrisa. Y mirando a Julián y Miranda jugar bajo el cielo rojizo del atardecer, susurré: «La vida puede ser dura, pero el amor nunca se apaga».